nacional en el Ecuador por el vil asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Amables televidentes del Ecuador entero, buenos días. Bienvenidos a la primera emisión de su informativo a la noticia de este día jueves, 10 de agosto del 2023. Jorge, buenos días. ¿Qué tal, Luisa? Un buen día para ti, aunque como decíamos temprano, no sabemos si es un buen día para el Ecuador y sobre todo para la paz social tras el asesinato de Fernando Villavicencio, quien era candidato a la presidencia por el movimiento Construye, lista 25. Tenemos a nuestros equipos desplegados en la capital a propósito de este crimen cometido ayer en horas de la tarde. Adriana Rojas está en el Coliseo del Colegio Anderson, donde se llevaba a cabo un mitin antes del asesinato de Fernando Villavicencio, y Priscila Cadena en la unidad de flagrancia de la capital. Vamos con Priscila. ¿Qué tal, Jorge, Luisa, amigos? Muy buenos días. 7 de la mañana con 2 minutos. Así es, el Ecuador amanece de luto. Estamos en el centro norte de la ciudad, en los exteriores de la unidad de flagrancia, donde a esta hora de la mañana se registra un contingente por parte de la Policía Nacional. Hemos intentado obtener alguna versión por los miembros policiales, sin embargo nos han indicado pues que no están autorizados, pero que se van a mantener en este espacio. Recordemos que el día de ayer, mientras el candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, se encontraba en una concentración con simpatizantes de su movimiento político, pues fue abordado por sicarios. El detenido justamente pues fue trasladado hasta esta unidad de flagrancia y falleció al interior. Según las últimas informaciones acerca de la Fiscalía, pues en procedimiento flagrante y con la supervisión jurídica, son 6 personas que han sido aprehendidas hasta el momento durante allanamientos ejecutados en Conocoto, que esto es al suroriente de la ciudad, y en San Bartolo, en el sur de Quito, en este contexto del asesinato de Fernando Villavicencio. Además, también en un vehículo estacionado en uno de los inmuebles allanados en Conocoto, se encontró una maleta con armas y granadas en su interior, indicios que están siendo ingresados ya a cadena de custodia. Al momento continúan los allanamientos, sobre todo en el sector de Guamaní, esto al sur de la ciudad. Es un hecho que ha conmocionado al país entero. Estamos en luto nacional y este es el ambiente que se vive en los exteriores de la unidad de flagrancia. En los próximos minutos y horas pues ya iniciarán las audiencias. Sin embargo, hasta el momento nos hemos percatado que no ha llegado ninguna autoridad. Sin embargo, por ejemplo, el ambiente y algunos locales comerciales que se encuentran cerrados el día de ayer vivieron momentos de terror quienes trabajan y habitan en este sector del centro norte de la ciudad. Nosotros nos vamos a mantener en este punto para llevarles todos los detalles de cómo se desarrolla pues esta jornada y sobre todo las investigaciones por parte de las entidades correspondientes. Seguimos con ustedes. Muy buenos días. Buenos días, gracias Priscila por ese completo reporte desde los exteriores de la unidad de flagrancia. Jorge y amigos, ahora tomamos contacto con Adriana Rojas, quien permanece en los exteriores del Coliseo del Colegio Anderson, escenario de lo que fue el asesinato de Fernando Villavicencio, en los exteriores del Coliseo del Colegio Anderson. Adelante, Adriana, con tu informe. Buenos días. Luisa, Jorge, amigos en casa, muy buenos días. Así es, nosotros seguimos aquí en los exteriores del Coliseo, que fue el escenario de este lamentable asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, aquí en el norte de la capital. Y miren ustedes, aquí el ambiente es de una tensa calma, los moradores están aterrados, son pocos los negocios que están abriendo. Esta es una zona bastante comercial, financiera de aquí del norte de la capital. Hay entidades públicas y privadas que al momento no abren sus puertas. Vemos también que la ciudadanía únicamente puede pasar por aquí a pie. Se ha restringido por completo el paso vehicular. Todo el perímetro del escenario, de la escena del crimen, está completamente vallado y custodiado por la Policía Nacional. Aquí a pocos pasos también decirles que está la Clínica de la Mujer, donde fue trasladado Fernando Villavicencio luego de haber sido impactado por 3
3 balas y lamentablemente no se pudo salvar su vida, únicamente se confirmó su deceso. Como les decía, hemos tratado de hablar con algunos de los vecinos, ellos están aterrados, señalan que se vivió un momento de terror, una verdadera pesadilla. Alrededor de 40 indicios balísticos se hallaron en este punto y fue precisamente alrededor de las 6 de la tarde cuando se registró este incidente, luego de que el candidato junto a sus coidiarios, también algunos simpatizantes y candidatos también a la asamblea, quienes lo acompañaban, salían luego de haber culminado el evento político. Vamos a tratar de ingresar a uno de los establecimientos para ver si podemos hablar con uno de los moradores. Vecino, buenos días, estamos en vivo para RTS. Usted estuvo el día de ayer cuando se produjo esta balacera. No, yo ya estaba cerrado. Afortunadamente, pero ¿cómo ve la situación que se vive? Muy mal, ya no se puede. Ya no se puede porque estamos en un país donde nos están, creo ya, dominando las mafias. Muchísimas gracias, caballero. Es el temor que se vive aquí en este sector al norte de la capital. Algunos negocios aún no abran sus puertas, otros están intentando poder seguir trabajando en esta jornada laboral. De esta manera se vive aquí en el norte de la capital. En los exteriores hay medios de comunicación que se han dado cita. Las investigaciones, según lo que ha indicado la policía, en este punto van a seguir. Es cuando les podemos informar a esta hora, cuando son 7 de la mañana con 8 minutos. Gracias, Adriana. Desde los exteriores del Colegio Anderson, donde fue asesinado Fernando Villavicencio. Así es, Luisa. Cientos de personas se volcaron a las calles de la ciudad de Riobamba para pedir justicia por la muerte de Fernando Villavicencio, quien es oriundo de Sevilla, cantón Alausí, provincia de Chimborazo. Veamos. Tenemos la... ¡Justicia por Fernando! Con lágrimas en los ojos pedían justicia por su candidato Fernando Villavicencio, tras ser asesinado en la ciudad de Quito. La fría noche y la tenue luz de las veladoras flameaban entre gritos desesperados de los adherentes, quienes se volcaron a las principales calles de Riobamba. Hoy lo han mandado a la muerte. Estamos indignados, pero la lucha continúa y esperamos que se haga justicia. Los gritos ahogados y la impotencia de sus simpatizantes causaban eco en medio de la noche, que fue envuelto por el sonido de los pitos de cientos de vehículos, quienes despedían a su coterráneo. Un dolor tan grande que sentimos los riobambeños, los chimboracenses, el país y el mundo entero. Se nos ha secado ya los ojos, tantas lágrimas que hemos derramado en esta tarde, pero en esta noche debemos elevar nuestra voz al mundo. Es que el candidato, Don Villa como lo llamaban, es oriundo de Sevilla, cantón Alausí, provincia de Chimborazo, quien días antes mostró dónde vivió su niñez. Yo me siento orgullosamente alauseño. Y este alauseño, periodista, valiente como ustedes, será el próximo presidente de la República. Ahora solamente quedó el recuerdo de sus últimas acciones en su tierra, cuando se reunió en Alausí con jóvenes de diferentes cantones de Chimborazo. Aquí insistió en el tema seguridad. Alausí ha puesto a mucha gente valiente y yo honraré esa valentía. Vamos a cambiar esta patria. Vamos a devolver la paz a este país. Pero lamentablemente se fue de este mundo en medio de la violencia que vive el país. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Son las 7 de la mañana con 10 minutos y volvemos a salir de estudios, Jorge y amables televidentes, para en esta oportunidad tomar contacto con Marilyn Jaramillo, quien permanece en los exteriores de la morgue. Marilyn, buenos días. Adelante con tu informe. ¿Qué
¿Qué tal, Luisa y Jorge, amigos televidentes? Muy buenos días. Así es, 7 de la mañana con 11 minutos y nosotros nos encontramos aquí en los exteriores de Medicina Legal. Esto es en la avenida Mariana de Jesús, en el norte de la ciudad capital, para darles a conocer mayores detalles. Desde este punto les informamos que todavía el cuerpo del candidato presidencial Fernando Villavicencio continúa en Medicina Legal, es decir, que sus restos mortales aún no son trasladados a la funeraria. Hay la presencia de policías. Ustedes pueden observar que están resguardando este punto, al que también han llegado algunos simpatizantes, quienes han expresado su rechazo por este hecho violento suscitado el día de ayer en horas de la tarde, a eso de las 6 de la tarde con 20 minutos, cuando el presidenciable salía de un mitin político. Pues varios sujetos fuertemente armados lo interceptaron y lo hirieron gravemente. Después de algunos minutos se confirmó lamentablemente su deceso en una casa de salud cercana. El presidente Guillermo Lasso declaró un estado de excepción por grave conmoción interna a nivel nacional, un estado de excepción por 60 días. Este ataque al candidato presidencial Fernando Villavicencio ocurrió a 11 días de las elecciones del 20 de agosto de 2023. Es así que el jefe de Estado dispuso la movilización de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para controlar el orden público y garantizar la seguridad de la ciudadanía. Asimismo, se restringen ciertos derechos como la libertad de reunión y la inviolabilidad de domicilio y la correspondencia. Entonces, ustedes pueden observar el ambiente que se vive en este momento. Varios equipos periodísticos estamos en este punto esperando que se nos pueda dar mayor información, esperando también la salida de los restos mortales del candidato presidencial Fernando Villavicencio, que lamentablemente el día de ayer en horas de la tarde fue acribillado por sujetos desconocidos. Existe la presencia de los uniformados para controlar cualquier tipo de novedad que se pudiese suscitar. Están los elementos de tránsito también dando el paso a los vehículos en este punto que es de alta carga vehicular. Esta es la información que nosotros tenemos hasta este momento. Reiteramos la información: los restos mortales del candidato Fernando Villavicencio aún no salen de Medicina Legal para ser llevados a la funeraria y después darles cristiana sepultura. La información que tenemos hasta el momento. Volvemos a Estudios Centrales. Buenos días. Buenos días y muchas gracias por tu informe, Marilyn. Por el asesinato de Fernando Villavicencio se declaró 3 días de duelo nacional y estado de excepción por grave conmoción interna en todo el país. Las elecciones previstas para este próximo 20 de agosto se mantienen. Estas decisiones fueron anunciadas tras la sesión del Consejo de Seguridad en el Palacio de Gobierno. Este es un crimen político que adquiere un carácter terrorista y no dudamos que este asesinato sea un intento de sabotear el proceso electoral. Así fue como catalogó el primer mandatario Guillermo Lasso el asesinato del presidenciable Fernando Villavicencio. Se trató de un pronunciamiento en conjunto con la función electoral y judicial, tras la reunión del Consejo de Seguridad que duró unas 4 horas en el Palacio de Carondelet. El jefe de Estado firmó 2 decretos. El primero, que declara 3 días de luto nacional para honrar la memoria de un patriota, de Fernando Villavicencio Valencia. Y el segundo decreto, que declara el estado de excepción por 60 días. Las Fuerzas Armadas, a partir de este momento, se movilizan en todo el territorio nacional. ¿Pero qué pasará con las elecciones previstas para dentro de 10 días? Comunicamos también que la fecha de las elecciones previstas para el 20 de agosto se mantienen inalterables en cumplimiento del mandato constitucional y legal. Se redoblará la seguridad en los recintos electorales a fin de evitar incidentes en los comicios. Por el sicariato de Villavicencio hay 6 detenidos. A los responsables les caerá todo el peso de la ley, aseveró el presidente. No les vamos a entregar el poder y las instituciones democráticas al crimen organizado, aunque esté disfrazado de organizaciones políticas. Informó Marilyn Jaramillo. 7 de la mañana con 15 minutos. Fernando Villavicencio fue periodista y sindicalista en Petroecuador.
Era la primera vez que aspiraba a la presidencia del Ecuador, aunque no era ajeno a la política, pues llegó a la Asamblea Nacional y se desempeñó como presidente de la Comisión de Fiscalización. Veamos. Fernando Villavicencio inició su carrera política como uno de los fundadores de Pachakutik en 1995. Ingresó en 1996 a Petroecuador como comunicador social, siendo luego dirigente sindical de la estatal hasta 1999. Fue asesor del asambleísta Clever Jiménez del movimiento Pachakutik. Encabezó denuncias contra el expresidente Rafael Correa. Por injurias en relación al caso 30S, fue sentenciado a 18 meses de cárcel. Villavicencio solicitó medidas cautelares por su causa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las mismas que le fueron concedidas. Luego de ello se refugió en Sarayaku, reapareciendo cuando la pena había prescrito. En las elecciones del 2017 intentó ser candidato por Creo y Suma, pero el Consejo Nacional Electoral lo impidió, ya que era afiliado a Pachakutik. Además, estuvo detrás de la investigación periodística que llevó al proceso judicial Arroz Verde. En el 2021 fue electo para el cargo de asambleísta, desempeñándose como presidente de la Comisión de Fiscalización. No terminó su periodo debido al decreto de la muerte cruzada, tras lo cual confirmó su deseo de ser presidente de la República del Ecuador, informó Maite Morán. Bien, mucha atención a un comunicado del Consejo Nacional Electoral. El CNE repudia el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Este crimen no puede quedar en la impunidad. Por eso, instamos a que la justicia actúe con todo el peso de la ley sobre los actores de este lamentable hecho que enluta al Ecuador, Luisa. A la vez, hacemos un llamado a todas las instituciones del Estado a mantenernos unidos y a generar desde el ámbito de nuestras competencias una lucha frontal en defensa del orden democrático y la paz entre los ecuatorianos. La violencia no puede continuar y amedrentar a nuestro país. La seguridad y la paz la defendemos juntos. Es el comunicado del Consejo Nacional Electoral suscrito por sus autoridades. Bueno, y sobre este comunicado oficial del Consejo Nacional Electoral nos vamos a una breve pausa. Sigan en nuestra sintonía. Esta es la noticia, primera emisión. 7 de la mañana con 23 minutos, de vuelta con ustedes con más información. Amables televidentes, son varios los personajes políticos que han fallecido por ataques armados durante los últimos meses, marcando un antes y un después en la historia de la política nacional. Durante los últimos meses, la democracia del país se ha teñido de sangre. A vísperas de las elecciones anticipadas 2023, son varios los ataques armados que han acabado con la vida de personajes políticos. La noche del sábado 4 de febrero, en pleno silencio electoral y a un día de las elecciones seccionales 2023, Omar Menéndez, candidato a la alcaldía de Puerto López por el movimiento Revolución Ciudadana, fue asesinado con 10 disparos en una zona comercial de la ciudad costera mientras se dirigía a su domicilio. El 15 de mayo, Luis Chonillo, alcalde del Cantón Durán, sufrió un atentado cuando se dirigía a la primera sesión del Consejo Municipal. La caravana que lo acompañaba fue atacada, donde 3 personas fallecieron, entre ellas servidores policiales. El 16 de julio del 2023 se confirmó el asesinato de Rider Sánchez, candidato asambleísta por la provincia de Esmeraldas, por el movimiento Avanza Actuemos, candidatura que era respaldada por el candidato a la presidencia Otto Solnejolsner. Rider fue asesinado en la parroquia La Unión de Quinindé, en el centro de la provincia de Esmeraldas. El 23 de julio, Agustín Indriago, alcalde de Manta, recibió 6 disparos mientras realizaba una actividad política en el barrio 15 de septiembre. En el atentado también murió Ariana Estefanía Chancay, una deportista que se había acercado al alcalde para pedirle ayuda para su deporte.
El 9 de agosto, a 11 días de las elecciones anticipadas 2023, Fernando Villavicencio, candidato presidencial por el movimiento Construye, lista 25, fue asesinado al estilo sicariato en el Coliseo del Colegio Anderson de Quito, donde compartía un momento ameno con sus simpatizantes. El ataque se suscitó alrededor de las 6:30 de la tarde. El presidenciable se movilizaba en una camioneta de color blanco cuando fue interceptado por varios sujetos. Tras el ataque, Villavicencio fue trasladado a una casa hospitalaria, donde minutos después confirmaron su muerte. Son las 7 de la mañana con 26 minutos. Vamos de nuevo con Marilyn Jaramillo. Ella se encuentra en las inmediaciones de la morgue de medicina legal en la capital. Marilyn, ayer por la noche familiares de Fernando Villavicencio denunciaron que no los dejaban ingresar hasta ese sitio. ¿Qué ha pasado hasta este momento? Así es, 7 de la mañana, 26 minutos. Nosotros seguimos en los exteriores de medicina legal a la altura de la avenida Mariana de Jesús en el norte de la urbe capitalina. Efectivamente, en las últimas horas, en horas de la noche, los familiares de Fernando Villavicencio mencionaban que no se los había dejado ingresar hasta este punto. Sin embargo, nosotros nos encontramos aquí desde hace alrededor de 1 hora y media y no hemos podido notar la presencia de familiares del candidato presidencial. Quienes sí han llegado hasta este punto han sido algunos simpatizantes quienes han expresado su total rechazo por este ataque armado que lamentablemente cegó la vida del candidato del movimiento Construye Listas 25. Ustedes han podido observar, están viendo en imágenes la presencia de policías a lo largo de este tramo. Ustedes han podido ver también que existen vallas que se han colocado en este punto para evitar que se registren algún tipo de novedades, algún tipo de incidentes. Reiteramos la información, los restos mortales del cadáver de Fernando Villavicencio aún no ha sido sacado de medicina legal. Tenemos entendido que aún falta cierta documentación por parte de Fiscalía para que el cuerpo pueda salir desde aquí y pueda ser llevado a la sala de velaciones. Tenemos entendido que los restos mortales del candidato presidencial pues serán velados también en el norte de la ciudad capital. Repetimos la información, el cuerpo de Fernando Villavicencio aún no ha salido de medicina legal. Esta es la información que nosotros tenemos hasta el momento. Por tu informe, Marlene. Ella se encuentra en las inmediaciones de medicina legal. El asesinato de Fernando Villavicencio sorprendió a personajes públicos de todas las tendencias del país. Organismos internacionales también utilizaron las redes sociales para lamentar su muerte y pedir que se actúe contra la ola de violencia que sufre el país. El presidente de la República, Guillermo Lasso, tuiteó: indignado y consternado por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Mi solidaridad y mis condolencias con su esposa y sus hijas. Por su memoria y por su lucha, les aseguro que este crimen no va a quedar impune. El crimen organizado ha llegado muy lejos, pero les va a caer todo el peso de la ley. Patricio Carrillo, candidato a la Asamblea por el movimiento Reto de Fernando Villavicencio, manifestó en redes sociales: sigan pensando que este es un tema de organizaciones delictivas y que con inhibidores se soluciona el problema. Todos estos sinvergüenzas que con economía ilegal tienen poder y ahora candidatos son quienes nos llevan a este nuevo magnicidio. A través de un comunicado, la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos indicó que se une a la consternación y dolor del pueblo ecuatoriano ante el salvaje asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Expresó sus condolencias a la familia. Hizo un llamado a las autoridades competentes a investigar este crimen. Por su parte, el Consejo Nacional Electoral rechazó los actos de violencia que vive el país, que empañan el desarrollo de los comicios y la democracia. Asimismo, extendió sus sentimientos de pesar ante la muerte del candidato presidencial Fernando Villavicencio.
Michael Fitzpatrick, embajador de Estados Unidos, resaltó: estoy consternado profundamente al enterarme del asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial y luchador contra los corruptos y narcodelincuentes que han hecho tanto daño al Ecuador. En nombre del pueblo y el gobierno de Estados Unidos de América, expreso mi más sentido pésame a su familia y al pueblo del Ecuador. Informó Maite Morán. Televidentes, son las 7 de la mañana con 35 minutos, de vuelta con ustedes. El Ecuador entero de luto por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Para el análisis político de este hecho cruento y que el presidente de la República ha calificado como un crimen político, hacemos ya contacto vía telemática con Ariana Tanca. Gracias por aceptar esta entrevista. Buenos días y bienvenida, Ariana. Quisiera comenzar preguntándole su lectura de estos últimos acontecimientos en el país. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Definitivamente esta es una mañana muy trágica para el país y definitivamente esto marca un antes y un después en la historia del país, en la historia política del país, y es lamentable que este año sea el más violento de forma electoral. Este año, en febrero, existieron ataques a candidatos, a grupos de campaña, muertes. Recordemos la muerte del alcalde de Puerto López, que de hecho ganó la elección. Y pues en esta elección también existieron amenazas, ataques, y pues ahora se repite la historia de febrero, la muerte de un candidato que se destacaba por su lucha contra la corrupción y la calidad de investigaciones que él hacía, que sin duda y lamentablemente resultó incómoda para personas que están dispuestas a pagar por terminar una vida. Ariana, ¿cómo es que llegamos a este punto y por qué se da un hecho de esta naturaleza, más allá del hecho cierto de que el ahora fallecido ex candidato Fernando Villavicencio había desde siempre hecho una lucha frontal contra la corrupción en el Ecuador? El presidente de la República habla de un crimen de carácter político. ¿No se tomaron las debidas precauciones para garantizar la vida no solo de él, sino de los demás candidatos? ¿Había tal vez detrás la intención de boicotear este proceso electoral que la primera autoridad del CNE ha dicho se mantendrá? Personalmente creo que la naturaleza de este crimen no viene porque él sea candidato político. Creo que si él no hubiera sido candidato político, en algún momento hubieran existido estas intenciones para terminar con su vida, para terminar con su trabajo, para callar. Recordemos que no es la primera vez que él pasa estas situaciones. Recordemos que en años anteriores también recibió muchísimas amenazas y de hecho vivió un tiempo en el Oriente para salvaguardar su vida, la de su familia. Entonces, pero ahora, definitivamente el CNE sí tuvo una reunión en esta semana o la pasada, justamente para hablar de la seguridad de los candidatos, teniendo el contexto en el que vive el país de altísima inseguridad, que ya no tiene que ver con delincuencia común, sino con mafias organizadas y crimen transnacional. Pero lamentablemente no se pudo otorgarle la seguridad necesaria al candidato, y creo que sí es necesario que la Fiscalía aclare muy bien la naturaleza de este ataque, porque sí nos deja con muchas dudas a los ciudadanos. Si viene por una falta de responsabilidad por las autoridades públicas, si es por temas políticos, si es por temas, digamos, de sus investigaciones, incluso si vino desde adentro, porque recordemos que también uno de los sicarios que fue aprehendido
uno de los sicarios que fue aprehendido murió dentro de la unidad de flagrancia, ¿no? Fue asesinado dentro de la unidad de flagrancia. Ariana. Entonces sí ya hay ciertos actos que denotan que hay algo raro ahí. Hay algo raro, parecería que es desde adentro, que no fue casualidad, y creo que las autoridades, las encargadas, deberían investigar y darle una respuesta a la ciudadanía para realmente saber a qué nos estamos enfrentando. Sí, usted señala muy bien al hecho de decir que habrá que investigar cuál es la verdadera naturaleza u origen de este ataque que terminó con la vida del candidato presidencial Villavicencio. El presidente, insisto, habla de un crimen político. La hermana de Fernando Villavicencio, incluso en declaraciones públicas la noche de ayer, acusó al líder de un partido político de manera particular y directa. ¿Podría también esto ser una advertencia para el resto de candidatos que terciarán el 20 de agosto? Definitivamente esto es algo que ya circula en redes sociales. Hay un video de unos miembros de una banda delincuencial tomando autoría de la muerte del candidato. No ha sido verificado si es real o falso, pero ya se anuncian otras amenazas contra otros candidatos presidenciales como Jan Topic, y creo que estas amenazas no hay que tomarlas a la ligera, tomando el contexto que vive el país, en el que lamentablemente todos los días escuchamos de sicariatos, de asesinatos de cualquier tipo, desde lamentablemente perfiles públicos hasta por robarte un celular. Lamentablemente este es el contexto de inseguridad que vive el país. Por tanto, creo que estas amenazas no pueden tomarse a la ligera, y las autoridades públicas tienen que volcarse a partir de este momento a asegurar la vida de los candidatos, de los ciudadanos, y también ponernos a pensar qué va a pasar el 20 de agosto. ¿Nos vamos a poder acercar de manera segura a votar en las elecciones? Creo que esa también es una pregunta que hay que hacernos y que hay que exigir respuestas, porque al final del día no es que solo están matando a los políticos, están matando a cualquier ecuatoriano con cualquier excusa y por cualquier razón. Parece que la vida de los ecuatorianos no vale nada. Entonces creo que sí es una preocupación a la que hay que presionar, y como digo, no solo cuidar a los candidatos, porque definitivamente la muerte de un candidato presidencial marca un antes y un después en el nivel de violencia de un país, pero para todos los ciudadanos. Es un reclamo legítimo, un reclamo que es perfectamente comprensible, y nuevamente que también esté orientado a proteger la integridad de los ciudadanos en los recintos electorales. Ariana, definitivamente la Alianza Construye deberá determinar o establecer quién reemplazará a Fernando Villavicencio. Probablemente puedan pedirle a la binomio, y si es que ella acepta y así lo decide el movimiento político, ser la que asuma la candidatura presidencial y buscar quien le acompañe, en este caso un varón, o que suba otra persona, en este caso un varón, en reemplazo de Villavicencio, y ella permanezca como binomio si así lo acepta. Pero en ese escenario de que exista la intención de poner un candidato por el movimiento político, muerto Fernando Villavicencio, quien de acuerdo a las encuestas, en algunas de ellas, él se ubicaba como uno de los favoritos para entrar a la segunda vuelta, ¿quién sería el más opcionado de los demás candidatos? Uno. Y dos, uno de ellos, Yacu Pérez, el día de anoche, tras lamentar lo sucedido, hacía un llamado a un acuerdo nacional e invitaba a los candidatos a unirse para aquello. Sí, definitivamente el Código de la Democracia establece que el partido que lamentablemente ha sufrido una muerte del candidato debe presentar un reemplazo dentro de 48 horas para completar el binomio. La actual vicepresidenta se mantiene como tal, puesto que ella fue inscrita como vicepresidenta y la candidatura es irrenunciable. Por tanto, el espacio de la candidatura a presidente tiene que constar en la papeleta. Ahora, las papeletas no se pueden cambiar porque ya están impresas, y, digamos, hacer un rayón en la papeleta en el espacio de Fernando Villavicencio podría constituir
una nulidad en la parte del escrutinio. Por esa razón, ¿cómo se va a proceder? Es que en las juntas receptoras del voto, los miembros deberán informar a la ciudadanía sobre el cambio para que estén informados sobre, digamos, por qué la foto del candidato aún sigue ahí. Estaremos atentos en estos días a ver qué candidato pone el partido. Por supuesto, tiene que ser hombre, teniendo en cuenta la paridad de género. Y en el CNE también ya se ha pronunciado que no se van a postergar las elecciones, y eso es lo correcto, porque en nuestro ordenamiento jurídico no se configura una causal, o este acto no se configura como una causal para suspender las elecciones, puesto que ya existe una convocatoria oficial con hora y día específico que no se puede cambiar, porque eso también podría caer en la nulidad de las elecciones. Entonces, por ahora, el proceso electoral continúa con el cronograma, y por ese lado en la parte procesal. Ahora, con la propuesta de Yacu Pérez, me parece que es excelente, creo que es lo que todos los ecuatorianos estábamos esperando. Desde hace mucho tiempo los ciudadanos esperamos unidad de los políticos, que se pongan de acuerdo, que dejen de pelearse entre sí para que puedan legislar en función de una agenda para lo mejor del país, y lamentablemente no lo vimos en la asamblea anterior. Creo que con este acto de violencia es un llamado de atención muy grande de que los políticos dejen a un lado sus diferencias, porque los planes de gobierno que ellos mismos han presentado tienen muchos puntos de convergencia, y podría existir esta agenda siempre y cuando exista este compromiso político. Ariana. Y me parecería increíble que todos los candidatos acepten. Recordemos que no se puede renunciar a las candidaturas una vez que han sido inscritas en el CNE. Nadie puede renunciar a esto, es decir, yo no puedo decir renuncio a la candidatura por rendirle honor a Fernando Villavicencio para conformar un solo frente claro que en contra de otro candidato. Eso no se puede hacer legalmente. Se puede hacer de forma simbólica, por supuesto, pero no se puede renunciar a la candidatura. El tiempo de la entrevista ha concluido, Ariana, y no me respondió, tal vez solo con un nombre, porque debo ir al corte, así me lo exige producción. Electoralmente hablando, ¿a quién de los demás candidatos va a favorecer el asesinato de Fernando Villavicencio? Pero vamos a un corte, le pido que se mantenga en la plataforma para que me pueda responder esa última interrogante. ¿Le parece? Vamos a una pausa, Perfecto. amables televidentes. Avances de la noticia. El candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio, fue asesinado a tiros cuando salía de un mitin político en Quito. El aspirante a Carondelet recibió varios disparos en la cabeza. Tras la muerte del candidato presidencial Fernando Villavicencio, el presidente de la República, Guillermo Lasso, a través de una cadena nacional, declaró 3 días de luto nacional y un nuevo estado de excepción que durará 60 días. De vuelta, amigos, con Ariana Tanca en la plataforma digital para el análisis político. Había quedado la pregunta planteada: ¿a quién favorecerá la muerte de Fernando Villavicencio? ¿Alguno de los otros candidatos o al que ponga construye? Creo que la muerte no cambiará los resultados electorales, es decir, no tendrá una influencia en cómo ya se está configurando el escenario electoral, es decir, que existe una muy probable segunda vuelta, y que esta probable segunda vuelta se disputa entre Otto y Yacu, que son los candidatos más fuertes, que es las tendencias en todas las encuestas más o menos apuntan hasta ahí. Eso sin perjuicio que el partido de Villavicencio tenga algunos puntos, pero recordemos que a mi criterio creo que se va a activar el tema del voto útil. Por tanto, esos votos se van a canalizar en cualquier personaje en contra de Luisa González. Es decir, sea Yacu, sea Otto, creo que se va a activar, así como se activó en la elección pasada, el tema del voto útil y el clivaje correísmo-anticorreísmo.
Ariana. Entonces creo que su muerte más bien no tendrá ese efecto, pero lo que sí puede canalizar es quizás la relación de esta muerte, pasársela al correísmo, por así decirlo, aunque a mi criterio no es, digamos, es tirar una línea muy fina, pero creo que como esa facción anticorreísta muy fuerte sí le va a, digamos, ponerle nombre y apellido a este crimen. Y eso es lo que va a hacer que se active aún más este clivaje correísmo-anticorreísmo y que va a su vez activar el tema del voto útil. Entonces creo que esta muerte se va a transformar en indignación y esa indignación se va a transformar en correísmo y anticorreísmo, ese anticorreísmo muy radical, muy activado, que es lo que se va a manifestar en el voto útil. Gracias, vota por Ariana. cualquiera, pero que no gane Correa. Creo que esa es más o menos la lógica en la que va a terminar la elección. Muchísimas gracias por su presencia y haber comparecido esta mañana aquí en la Noticia Primera Emisión, por su análisis. Amables televidentes, momento de una nueva pausa. Gracias por estar con nosotros. Atención a este comunicado de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Los obispos de la Iglesia Católica, ante el violento asesinato del candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, manifestamos nuestra profunda solidaridad con su familia, como también condenamos toda forma de violencia desatada en los diferentes niveles de la sociedad. Adicionalmente, señala el comunicado, nos sumamos a las iniciativas por recuperar la seguridad social en nuestra querida patria, a la vez que ratificamos nuestro firme compromiso de orar y trabajar por la paz, basada en la libertad, en la justicia y en la verdad, reza este comunicado de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Amigos, así concluye la presente emisión de La Noticia. Muchas gracias por su atención, pero ¿qué viene luego, Luisa? Viene más información, Jorge y amables televidentes, enseguida La Noticia en la comunidad. Que tengan un buen día. Cuídense.